Muy buenos días, mis apreciados hermanos y hermanas. Vamos a continuar la lectura de nuestro año bíblico leyendo la carta a los Hebreos, capítulo 11 hasta el capítulo 13. Esta carta pastoral, donde se nos anima a perseverar en medio de las pruebas, comienza esta semana con la lectura del capítulo 11, la galería de los héroes de la fe. El capítulo 12 nos enseña acerca de la carrera cristiana y la disciplina divina. Y el capítulo 13, consejos prácticos para vivir esa fe en comunidad. La idea central es que la fe no es solo creer en promesas futuras, sino vivir fielmente hoy, aunque no veamos todo cumplido. En Hebreos 1:1 vemos la definición de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe verdadera no depende de resultados inmediatos, sino de confiar en el carácter de Dios. En tiempos de persecución o incertidumbre, nuestra fe se fundamenta en lo eterno, no en lo visible. En el capítulo 12 vemos la carrera de la perseverancia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Capítulo 12, versículos 1 y 2. Jesús, como nuestro ejemplo, soportó la cruz y ahora está sentado a la diestra del Padre. Lo hizo con disciplina, versículos 6 al 11, y nos dio ejemplo para vivir en paz y santidad. Versículo 14. En el capítulo 13 vemos la fe vivida en lo cotidiano. En el versículo 1 se habla del amor fraternal. En el versículo 2 al 3, la hospitalidad sin olvidar a los presos y necesitados. En los versículos 4 al 6 se destaca el matrimonio honroso, contentamiento y confianza en el Señor. Y en el versículo 17, algo muy importante: honrar y obedecer a los líderes espirituales. En esta era contemporánea ocurre un fenómeno, y es que muchos líderes espirituales se avergüenzan de lo que son. Muchas personas con liderazgo espiritual parecen avergonzarse de su identidad como siervos de Cristo. Esto se manifiesta de varias formas: suavizando el mensaje para no incomodar, escondiendo su fe en ambientes seculares, evitando hablar con claridad del Evangelio por miedo a críticas, o buscando más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Vivimos en un tiempo donde ser auténticamente cristiano no es popular. Pablo lo advirtió: aún todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. 2 Timoteo 3:12. El deseo de ser aceptados por la cultura puede llevar a los líderes a rebajar su identidad espiritual, como Pedro la noche que negó a Jesús por temor a las opiniones. Un líder que se avergüenza de ser lo que Dios lo llamó a hacer, deja de guiar y empieza a agradar. Jesús fue claro: porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. Marcos 8:38. Avergonzarse de Cristo no solo es callar su nombre, es también ocultar la verdad del Evangelio por miedo a perder influencia, prestigio o reconocimiento. Los apóstoles fueron acusados, perseguidos y hasta encarcelados, pero dijeron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4:20. Pablo afirmaba con valentía: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. Un líder verdadero no se define por la aceptación de la gente, sino por la fidelidad a Cristo. Su autoridad espiritual no está en el cargo, sino en vivir y practicar sin vergüenza lo que es y lo que cree. Ser líder espiritual es más que un título,
es cargar la cruz y estar dispuesto a ser rechazado por amor a Cristo. Cuando los líderes se avergüenzan, la iglesia pierde dirección. Pero cuando los líderes permanecen firmes, la iglesia se levanta como luz en medio de la oscuridad. Jesús dijo: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Mateo 11:12. No se trata de violencia física, sino de una determinación espiritual, una fe que no se rinde, un corazón que no negocia su esperanza. El cielo no es para los tibios ni para los indecisos. Entrar en el reino significa enfrentar oposición, tentación, burlas, persecución, presiones de este mundo. El camino angosto exige fuerza espiritual. Esfuérzate y sé valiente. Los valientes es el que se atreve a decir no al pecado aunque todos digan que sí. El valiente es el que defiende la verdad aunque se quede solo. El valiente es el que persevera aunque todo parezca perdido. El valiente es el que se aferra de Cristo con todo su ser. La valentía espiritual no es gritar más fuerte ni aparentar dureza, sino tener un corazón rendido y una fe inquebrantable en Cristo Jesús. En este tiempo final, el Espíritu Santo está llamando a hombres y mujeres que no se avergüencen de lo que son, que no vivan a medias, sino que lo den todo por Cristo. ¡Maranata!